Seguimos con César Vidal y queríamos preguntarle, César, entonces en el plano sentimental, en esa etapa de tu vida, un adolescente con las hormonas en ebullición, ¿cómo llevaba eso de las mujeres? Tardé mucho tiempo en salir con una chica porque tuve una experiencia dolorosa en la etapa de los testigos de Jehová. Es Ujú. decir, en la etapa de los testigos de Jehová yo conocí a una chica, empezamos a salir y en un momento determinado, cuando yo le dije, mira, esto es una falsedad, hay que salir, etcétera, pues ella tenía los padres que eran testigos de Jehová y todo lo demás, y se negó en redondo a salir. Luego sé que con el paso del tiempo abandonó los testigos de Jehová, pero ha ido derivando Ya, o derivó inmediatamente por otro camino. Pero a mí esa experiencia me dejó tanto malestar que, por ejemplo, cuando yo escuchaba hablar de chicas se me ponía dolor de estómago. Eso me duró aproximadamente un año, ¿eh? Luego se me pasó. Pero sí, en aquel entonces sí que efectivamente eh, me provocaba malestar, ¿no? Porque había sido una claro, experiencia difícil. muy triste. Supongo que también como pasa con ciertas experiencias amorosas de la adolescencia, ¿no? Yo a fin de cuentas estaba con un pie en la adolescencia y un pie en la Claro. primera juventud. Y son experiencias que duelen de una manera espantosa, pero también es verdad que como eres muy joven, son experiencias de las que te repones con relativa rapidez. Yo creo que tardé bastante porque efectivamente había sido mi primera novia y Claro, entonces, bueno, pues fue una experiencia dura, más dolorosa. Además, no había salido nunca con chicas en mi claro. etapa de colegio, a diferencia de mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en los testigos de Jehová, eh, este es un tipo de relación muy diferente de lo que pasa en otros ambientes. Es decir, tú empezabas a salir con una chica con la que te ibas a casar. Claro. Es decir, la idea de que estuviera saliendo con una chica a ver qué, etcétera, etcétera, era impensable. Romper una relación con una chica no estaba bien visto. Es decir, si rompías una relación con un chico o una chica, ahí tenía que haber una relación de peso, ¿no? O sea que era una manera, si tú quieres, muy tradicional, muy conservadora Mm. de tener este tipo de relaciones, que romperla por razones espirituales y de esta manera para mi tierno corazoncito de 18 años, pues fue muy Fue duro. doloroso. Entonces, ¿cuándo conociste a la mujer de tu vida? ¿Hubo una relación posterior? No, yo no he conocido a la mujer de mi ¿No vida, has o conocido sea, a la mujer de tu vida? no, yo no he conocido a la mujer de mi vida. Yo luego tuve algunas novias que no terminaron de cuajar. Estando ya Yo en la pienso, iglesia evangélica, ya estando... estando en la iglesia, sí. Yo supongo que fundamentalmente por mi culpa. Es decir, que realmente son relaciones, vamos a ver, la primera relación que yo tuve después de esa fue una relación que duró 8 o 9 meses y que rompimos de mutuo acuerdo. Yo supongo que porque ella era extranjera y en algún momento llegamos a pensar que realmente aquello iba a ser muy complicado cuando ella acabara su curso de estudios en Madrid y se regresara a Claro, su país. Curiosamente, porque este mundo es un pañuelo, a esa persona conseguí localizarla, imagino que por Facebook. Conseguí localizarla hace unos años y fue mi primera traductora al inglés. Incluso anda, sigue traduciendo libros míos al inglés. qué curioso. Sí, sí, es una persona muy agradable. De hecho, el sábado a las 8 de la mañana, el último sábado, estábamos viendo el final de la traducción de un libro mío que es sobre la mujer y la reforma. Mm. Y curiosamente, después de un montón de años de no vernos, pues hemos seguido siendo amigos y comentamos muchas cosas y todo lo demás. Y luego tuve alguna novia más que yo personalmente estoy convencido que tuvieron mucha suerte no casándose conmigo. O sea, esta es... ¿Por Sí, qué? sí, o sea, ¿Por no, qué? pero sí, yo lo veo en la distancia y me doy cuenta. Alguna luego en la vida no le fue bien en su matrimonio, alguna otra le ha ido muy bien. O sea, Ujú. que esta es la situación. Porque al final mi forma de vida es una forma de vida muy, muy independiente, muy independiente.
Y cuando yo me he encontrado, que me he encontrado en varias ocasiones, con mujeres que se sentían atraídas por mí, que pensaban en lo maravilloso que sería casarse con César Vidal, etcétera, y además te lo decían de una manera bastante clara, yo siempre he pensado, no sabéis lo que pedís. O sea, como dice el versículo del Evangelio. ¿Por qué? Porque mi vida es una vida muy peculiar. Es decir, es la de una persona que se está levantando a las 5:30 o las 6 de la mañana, que empieza su horario de radio hasta las 12:30 o la 1. ¿Todos Es los decir, días? ahí ¿Todos los días? de lunes a viernes. De lunes a viernes, y que luego pues tiene una vida peculiar. Ahora mismo, con la historia del coronavirus, pues yo hice mi último viaje justo y regresé a mi residencia en Estados Unidos justo unas horas antes de que cerraran la frontera del país en el que estaba, que era Perú. Es decir, la gente que ¿No? decidió quedarse un par de días a conocer Perú, Se quedó en luego tuvo Perú. unos problemas para salir de Perú que tuvo que mediar hasta el cuerpo diplomático para que pudieran salir. Yo salí ese mismo día que terminó el congreso, llegué a mi casa de madrugada y bien, ¿no? Pero ahora, con la historia del coronavirus, pues lógicamente mis viajes se han sustituido por una reunión como esta, ¿no? Claro. Ayer, por ejemplo, yo tenía que dar una conferencia que organizaba CLC en Colombia, pero la gente que había pues era de CLC México, CLC Chile, CLC Panamá, CLC Paraguay, etcétera, ¿no? Y las conferencias que yo estoy dando, por ejemplo, en estos últimos días, estás hablando de una media de 900.000, mil y pico personas en Zoom. ¿Eh? Pero antes viajaba para eso. Y Mm. entonces tienes una persona que se levanta a una hora intempestiva, que sigue un horario muy adaptado a él, como es su caso, y que, aparte de esa cuestión, pues luego tiene unos horarios de viajes que yo procuro no salir más de una vez al mes, pero eso Me, significa que por lo menos hay una semana que no estás. me enteré de tus horarios, ¿eh? Me enteré de tus horarios en una entrevista que después del programa de radio tomas un almuerzo ligero, una hora de Sí, siesta y después sí. tienes Sigo alguna cosa trabajando, sigo y trabajando. trabajando. Entonces, eso es lo habitual. Es decir, yo cocino. Como además, cuando yo vivía todavía en Madrid, yo tenía una ama de llaves que se ocupaba de toda la intendencia de la casa y hacía un servicio totalmente indescriptible, ¿no? Y muy meritorio. Pero cuando yo me tuve que exiliar a los Estados Unidos, pues evidentemente eso se acabó y he terminado siendo un cocinero bastante decoroso. O sea, porque al final tienes que sobrevivir. Entonces, Claro. bueno, pues intentas sobrevivir inicialmente friendo huevos, por ejemplo, haciendo tortillas o cosas de este tipo, pero claro, vas ampliando la gama gastronómica y hay un momento en que ya vas haciendo guisos de cuchara y otro Claro. tipo de cosas y acabas teniendo hasta en algún momento invitas a alguien a tu casa a cenar y haces tú la cena y se quedan sorprendidos, ¿no? Piensan que si la has comprado en un catering de algún Claro. supermercado o algo, ¿no? Lo único que pasa es que la necesidad es la que es, ¿no? El día que aprenda a coser ya estaré rozando la perfección en las tareas domésticas. Una pregunta que me ha surgido con lo que has dicho. Estás en Estados Unidos, ¿por qué no estás en España? Bueno, vamos a ver, he contado esto varias veces, pero no tengo ningún problema en volverlo a contar. En el año 2013, la radio en la que yo estaba, que es Radio, pasaba por una serie de circunstancias que a mí me parecían inaceptables y entonces yo envié una carta al presidente de la radio, una carta larga de 20 folios, donde le decía que hay una serie de cosas que hay que cambiar o esto va a entrar en un proceso de disolución que puede durar más o menos años, pero que es imposible que no se produzca. Yo ya he vivido el cierre de medios de comunicación y es una agonía que se prolonga a veces años, pero que es muy triste. Y efectivamente yo recuerdo alguno de esos medios con un cariño inmenso y al mismo tiempo con una tristeza tremenda porque el medio se veía que iba a desaparecer. Estoy pensando, por ejemplo, en el diario 16, que yo diría que es el periódico que a mí me ha tratado mejor
sea, era algo tremendo. Yo tenía hasta una columna diaria y Mm. luego hacía reportajes y me trataron muy bien y en un momento determinado, que ya estaba la agonía del diario 16, pues a mí me hicieron otra oferta mejor en otro periódico y tuve que dejarlo, ¿no? Por razones fundamentalmente nutricias, ¿no? Pero yo recordé, por un lado recuerdo con mucho cariño aquel periódico porque era un periódico muy bien hecho, y por otro lado, recuerdo con mucha tristeza que se veía que aquello, bueno, pasó a otras manos en un intento de salvarlo, etcétera, pero efectivamente el periódico estaba en una línea descendente, aunque repuntó un poco, pero se veía que no era suficiente para sobrevivir. Y lo estaba porque había otros periódicos en aquel momento que habían aparecido y que pegaban más fuerte, como era, por ejemplo, el caso del. Nota curiosa es que en aquella época, en el diario 16, llegamos a un volumen de venta que es el que ahora tiene El País, que por cierto es la 10ª parte del que ha tenido habitualmente El País. Esto muestra hasta qué punto la prensa escrita se ha ido desplomando de manera escandalosa. Y con ese volumen de venta, el diario 16 no pudo sobrevivir. El País sobrevive sobre la base del dinero que le bombea el Banco de Santander a petición de los sucesivos gobiernos nacionales, sean de izquierdas o de derechas. Pero quiero decir que en aquel entonces el diario 16, con una tirada que era incluso un poco superior, no consiguió sobrevivir. Y esto explica también por qué la prensa en España es como es, porque está alquilada. Es decir, si no dice lo que se supone que tiene que decir, se acaban los créditos bancarios, se acaban los subsidios de publicidad pública por parte de gobiernos, instituciones, etcétera, y tendrían que cerrar en masa. Es decir, la prensa escrita podría desaparecer de manera total y buena parte de la prensa radiofónica. Entonces, yo en aquel entonces pongo en conocimiento del presidente de Es Radio lo que hay, le digo que si no se cambia yo no me voy a quedar a aguantar la agonía, no me respondió, han pasado 7 años y ha seguido sin responderme. Y entonces, cuando llegó el último día de la temporada, yo me despedí de la audiencia y se acabó. En aquel momento yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo me iba a ir a Miami, donde tengo casa hace muchos años, y entonces pues iba a estar en Miami y bueno, pues ahí viviendo y tranquilamente, es decir, pues unos meses y vamos a ver lo que hago. No sabía si me iba a tomar un año sabático, no sabía si iba a pasar el verano y regresaba a España y aceptaba otro trabajo. Yo no tenía plan cuando me fui. Ujú. Sí es verdad que me marché al día siguiente de acabar la temporada porque estaba harto. Lo había pasado muy mal las 2 temporadas anteriores, con efectos muy negativos para mi salud. Yo hubo en 2 o 3 ocasiones que estuve rozando la muerte Sí. y necesitaba un descanso, pero no ¿Pero sabía lo que iba a un hacer. infarto o alguna cosa así? Yo estuve rozando en varias ocasiones el infarto cerebral, Mm. con subidas de tensión salvajes, y recuerdo 2 médicos con los que yo consulté que me dijeron, bueno, usted tiene que cambiar de vida, porque en una de estas subidas que usted tiene ya no baja. Era. Entonces usted verá lo que hace, pero en ¿Era fin, por el exceso de trabajo, la tensión, la mezcla de todo? era por el estrés de la situación que se estaba viviendo. Yo he narrado alguna de estas cosas en mis memorias, pero efectivamente era una situación muy estresante. Yo en vez de quedarme una semana, como generalmente me quedaba al final de temporada arreglando papeleo en España, al día siguiente me vengo a Estados Unidos. Y estoy entrando en mi dormitorio con la maletita de viaje y la bolsa de viaje que sigo llevando todavía. Estoy entrando y en ese momento suena el teléfono. Yo en aquel entonces tenía 2 teléfonos móviles, uno era europeo, era español, y el otro era el americano. Entonces suena el español y yo veo la persona que me llama y descuelgo el teléfono. Además, era la tarde en Miami, pero eso quiere decir que era noche ya en España. Descuelgo el teléfono y la persona me dice, César, ¿dónde estás ahora? Y entonces le digo, mira, me pillas en estos momentos entrando en el dormitorio en mi casa en Estados Unidos.
gracias a Dios que no estás aquí. Mira, César, siéntate que te tengo que decir una cosa que es muy importante. Bueno, siéntate, por favor. ¿Estás sentado? Entonces, bueno, dejé la bolsa, la maleta, me senté en la cama. Yo, sí, estoy sentado. Dice, mira, te voy a decir algo, pero por favor no te asustes, ¿eh? No te asustes. Dice, mira, la semana que viene iban a lanzar una bomba en tu casa. Pero como estás en Estados Unidos, no te va a afectar, etcétera. Dice, pero no te asustes, dice, porque la bomba, si la lanzan, es solo para asustar. Yo en ese momento reconstruyo mentalmente, visualizo el piso en el que yo vivía en Madrid. Solo había 2 sitios por los que podía entrar la bomba. Si entraba por uno, me reventaba. Si entraba por el otro, me quemaba vivo. Es decir, hubiera provocado una combustión y me hubiera abrasado. ¿Y cómo sabía O sea, esta persona que eso iba a no ocurrir? me hubiera dado la menor oportunidad Opción. a asustarme. Es decir, Ya. me hubiera matado y punto. Entonces, esta persona me lo dice, yo le agradezco la información y eso era un sábado por la tarde de aquí, de Estados Unidos, noche bien entrada en España. Dejé pasar el domingo tranquilamente y el lunes por la mañana fui a un abogado de inmigración que yo conocía para que me solicitara la tarjeta de residencia en Estados Unidos. Yo había tenido ofrecimientos para irme a vivir a otros países hacía tiempo. Incluso en el caso de uno de los países me dijeron que me iban a dar el pasaporte de ese país de manera inmediata. Es decir, si se viene usted aquí, le vamos a dar la nacionalidad de manera inmediata. Yo no tenía ningún interés, ni siquiera tenía planes, pero en ese momento, orando durante el viernes, la conclusión a la que yo llegué es: me voy a quedar en Estados Unidos, me parece mucho más garantizado que cualquiera de los otros países. Y el lunes yo voy a ver al abogado para solicitar la Green Card. Me la dieron en 8 semanas. Que todavía, cuando yo he llevado a algún español que me ha preguntado cómo solicito la residencia, cuando entro en el despacho, lo primero que les dicen siempre es: mire usted, no le van a dar la residencia en un plazo tan corto como al doctor Vidal. De hecho, aquí en el despacho seguimos comentando que no hemos tenido en millares de casos una persona que le dieran tan rápido la Green Card como al doctor. Yo me quedo en Estados Unidos, me dan la residencia, pero Estados Unidos es un país donde no te regalan nada. Es decir, ya si te dejan entrar y si te dan la residencia, tú te buscas la vida. O sea, no pienses como en España, que viene la subvención, el subsidio. Para alguna gente, como por ejemplo la gente que viene de Cuba, sí, pero eso es una excepción. En términos generales, en este país tú te buscas la vida. Con lo cual, yo llegué a la tercera vez en mi vida que tuve que empezar no de cero, sino de bajo cero. Yo he tenido una vez en mi vida, siendo muy jovencito, que empezar de cero, cuando empecé a ejercer la abogacía en el año 80, y luego he tenido 3 veces en mi vida en que he tenido que empezar de bajo cero, no de cero, sino de bajo cero. Y tuve que empezar de bajo cero, y evidentemente no fue fácil. Porque Es todo decir, lo que tenías en España lo tuviste que dejar allí, ya no podías yo recurrir a todo nada. lo que tenía en España, efectivamente, lo perdí, entre otras cosas, porque a la semana siguiente de yo salir de España, de manera totalmente ilegal, y esto ha quedado ya establecido judicialmente, la agencia tributaria cae sobre mis bienes y los embarga, con una supuesta inspección. Después de 7 años, la justicia española ha establecido que la agencia tributaria actuó de manera totalmente ilegal, violando las normas de la propia ley tributaria y actuando de una manera absolutamente lesiva. Yo me imagino que me van a quedar como 5 años todavía de pleitear con Hacienda a ver si consigo que me devuelva algo de lo mucho que me ha robado, ¿no? Todo esto, además, con un contribuyente, como era mi caso, que yo no solo es que pagaba hasta el último céntimo, sino que además la carga fiscal que yo soportaba era tremenda. Un año antes de yo exiliarme de España, mi asesor fiscal y yo echamos números y
todo lo que yo ganaba hasta el 31 de octubre se lo llevaba Hacienda. A partir del 1 de noviembre yo empezaba a trabajar para mí, lo cual es notable, ¿eh? Es verdad que lo que es la carga fiscal media de los españoles es que todo lo que ganas hasta el 29 de junio se lo lleva Hacienda, pero ese es el promedio de los españoles. Hay gente que apenas paga, seguramente pues para el 15 de enero ya ha pagado todo lo que tiene que pagar, pero claro, eso significa que para que la media esté en el 29 de junio, algunos, como era mi caso, se le llevaban todo hasta el 31 de octubre. Pese a lo cual aprovechan que saben que yo he salido para caerme encima de manera totalmente ilegal, empezar a bloquear cuentas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo empiezo de bajo cero. Y la circunstancia que se da es que yo ahora mismo ya llevo más de una docena de sentencias judiciales en las que se me da la razón contra la agencia tributaria. Y alguna de las últimas, que es de hace pocos meses, estableciendo que lo de la agencia tributaria no tiene nombre. Es decir, no respetaron ningún requisito legal, ningún trámite legal. O sea, entraron como un elefante en una cacharrería de la manera más arbitraria y más despótica que te puedas imaginar. A pesar de lo cual, supongo que los inspectores que se han ocupado de esto habrán cobrado su bonus, porque en España la gente de la agencia tributaria cobra un bonus por las inspecciones. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido. Porque se parte de la base de que si tú a un inspector le pagas un bonus, pues evidentemente no va a actuar con justicia. Claro. Va a ver lo que se inventa para cobrar un bonus todavía mayor. Y esa es la historia. Entonces, yo en Estados Unidos tengo que empezar de menos cero por tercera vez en mi vida. Es decir, esta no es una experiencia nueva, aunque sí es especial en el sentido de que estoy en un país que ahora es el mío, pero entonces no era mi país, claro. Y donde además te encuentras, bueno, pues supongo que con una experiencia que es así, que es muy universal, y es que gente que tú piensas que son tus amigos, y lo piensas desde hace muchos años, no lo son. Es decir, tú sabes que la manera de saber si efectivamente tus amigos son tus amigos es pasar por una desgracia. Y entonces te llevas sorpresas, porque resulta que amigos del alma cercanos a ti, oye, se los traga la tierra. No te conocen, no saben quién eres. Ya. Y por el contrario, a lo mejor alguna persona que parece que no era tan cercana, sin embargo, de pronto te descubre con una nobleza tremenda que sí, que puedes contar con ella, ¿no? Yo el descubrimiento que tuve al llegar a Estados Unidos y tener que empezar de bajo cero era que los supuestos amigos no lo eran. Y que incluso algún supuesto amigo además era un ladrón y me robó. Entonces, quiero decirte que el empezar de bajo cero no fue fácil. Estos 7 años han sido años muy duros desde muchos puntos de vista, pero también han sido años muy fructíferos. Por ejemplo, en un momento determinado y prácticamente de bajo cero, empezamos con el programa de radio de La Voz, que en septiembre empieza su 7ª temporada, se dice pronto, y que ahora mismo no entro ya en la gente que lo descarga online, porque bueno, o que va online a la página de cesarvidal.com, porque ahí estás hablando de centenares de miles de personas, pero tiene todos los meses por encima de 2 millones de descargas en redes sociales, solo en redes sociales. Uh-huh. Entonces, al final, yo tengo muy claro que si tú confías en el Señor y si crees efectivamente que hay que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, al final todo lo demás te viene añadido. Y esa es mi experiencia en muchos momentos de mi vida, no solo en los últimos 7 años, aunque seguramente estos últimos 7 años han sido 7 años más claros, ¿no? Pero esto es algo que es bastante claro a lo largo de mi vida. Y ya te digo, o sea, empezar de menos cero, esta es la tercera vez que yo lo he tenido que hacer, espero que sea la última, o sea, la tercera y la última, ¿no? Y no tenga que verme otra vez en esa situación, pero yo he tenido que empezar de menos cero 3 veces en mi vida y de cero la primera vez, o sea, 4. El Señor, el que te ha sostenido todo este tiempo en estas circunstancias, al final es trato también para ti, trato de Dios. Bueno, es que realmente es así, o sea, el problema
es cuando esa perspectiva, que es la perspectiva que deberíamos tener los creyentes, es decir, debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es decir, no os preocupéis de eso porque vuestro Padre que está en los cielos sabe mejor que vosotros lo que necesitáis, como dice Jesús en el Sermón del Monte, pues hay gente que esa perspectiva la pierde y esa perspectiva es esencial para vivir la vida de un discípulo de Jesús. Y cuando pierdes esa perspectiva, entonces humanamente tú intentas ver cómo obtienes la añadidura en primer lugar y eso tiene muy malas consecuencias. Porque se hacen concesiones, porque se aceptan cosas que no deberían aceptarse, porque te callas cuando tendrías que hablar, porque te quedas parado cuando tendrías que dar un paso al frente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final es enormemente clave. O sea, a mí me parece que no tiene más vuelta de hoja. Y eso explica, por ejemplo, cómo en el libro de Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, cuando se habla de aquellos que son arrojados al lago de fuego y azufre, en el primer lugar de la lista aparecen los cobardes. Cierto. Cuando la verdad es que no es habitual hablar de la cobardía desde los púlpitos, pero debería hacerse porque ese pasaje es tremendo. Y curiosamente, los que van en segundo lugar son los incrédulos. Es decir, aquellos que han carecido de fe para encaminar su vida, para orientar su vida. Eso para mí es enormemente importante. Qué bueno. Y, por supuesto, no cabe la menor duda de que ha habido peligros, situaciones, etcétera, que muchas de ellas no puedo contar por pura discreción y por no colocar en una situación peligrosa a gente que en un momento determinado te informa, te cuenta, etcétera, etcétera. Pero ha habido situaciones realmente muy, muy peligrosas en todos estos años. Vamos a ver, simplemente los prácticamente 10 años últimos que yo viví en España, yo tenía que ir con guardaespaldas. Lo cual es bastante significativo de cómo estaba el negocio de los medios de Porque comunicación tenía muchas amenazas, ¿no? en ¿Tenías amenazas? España, de lo más diversas y además de gente que entre ellos seguramente se hubieran matado. Pero que coincidían en que yo era un personaje absolutamente indeseable. Y todo el episodio del atentado y otros episodios pues, que van en esa misma línea paralela, pues también entraban en toda esta cuestión, ¿no? Yo sobre esta cuestión tengo que ser muy discreto, puedo contar algunas cosas, ¿no? Pero hay otras en las que no puedo entrar, fundamentalmente por la seguridad de otras personas se vería comprometida y es gente a la que yo le estoy muy agradecido, porque si a mí no me llama, por ejemplo, esta persona y me dice, oye, que la semana que viene tienes un atentado con bomba, etcétera, pues a lo mejor después del mes de julio y el mes de agosto, yo a lo mejor hubiera vuelto a España. Tenía ofertas de trabajo. Tuve varias ofertas de trabajo que rechacé y me quedé aquí sin ninguna oferta de trabajo. De modo que estas son situaciones que efectivamente se dan. Y César, ya estamos acabando, pero te quería hacer una pregunta sobre tu último libro. Además, es un libro que tiene un tema que a mí me interesa muchísimo, un mundo que cambia. ¿Y tiene que ver todo esto que tú has vivido con ese libro? Bueno, hay alguna cosa que tiene que ver. Un mundo que cambia tiene ese título porque nosotros vivimos en un mundo que ya no es el de la Guerra Fría. Yo sé que hay mucha gente que sobre todo es ignorante y es holgazana y quiere seguir explicando el mundo como si viviéramos antes del desplome de la Unión Soviética en 1991, pero vivimos en un mundo muy distinto. En un mundo que no está dividido en dos bloques, hay gente que se empeña en demonizar a Rusia como si fuera la antigua Unión Soviética, eso es una majadería absoluta, que haya gente que se lo crea es su problema, pero eso es una inmensa estupidez, porque es un mundo distinto. El mundo cambia radicalmente cuando desaparece un bloque comunista frente a un bloque capitalista. Y además el mundo cambia porque a partir del desplome de la Unión Soviética, la agenda globalista, que es algo que se viene tejiendo de antes de la Primera Guerra Mundial, que avanza mucho entre las dos guerras mundiales y que, bueno, se dispara después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa agenda globalista ya pisa el acelerador salvajemente. Y en este siglo ya ni lo quiero contar. El libro muestra en su primera parte por qué las democracias son frágiles,
Es decir, ¿por qué hay una serie de circunstancias que debilitan a las democracias y que ya vieron los griegos? Esto no es nada nuevo. Los griegos contaban, Aristófanes, que era un gran comediógrafo, decía que el problema de esa democracia ateniense era que el político ideal era el bribón, era el desvergonzado, el sinvergüenza, porque ese político utilizaba una serie de tácticas como era, por ejemplo, prometer a la gente lo que la gente quería oír. Es decir, él no buscaba el bien de Atenas ni el bien común, no. Hacía promesas de lo que iba a dar y la gente encantada de que le diera. O sea, y en ese sentido el político bribón se movía muy bien. Ese político bribón cultivaba además la orgueil, es decir, la ira, la cólera. Entonces conseguía enfrentarte a unos sectores de la población con otros, a movilizar a ciertos sectores para que odiaran a otros sectores. No porque hubiera en el fondo ninguna razón, ni mucho menos, sino porque efectivamente el odio es un sistema de manipular a las masas. Ese político gastaba mucho más de lo que debía gastar, con lo cual ni le salían las cuentas nunca, además la ciudad se endeudaba, etcétera, etcétera, y al final eso provocaba el final de la democracia, como desapareció en Atenas pues hace más de 2000 años, con los griegos encantados de que hubiera desaparecido porque habían vivido toda esa etapa en que la democracia pues era el gobierno de los bribones que prometían de la manera más demagógica, que gastaban y se endeudaban como no debían gastar ni endeudarse y que dividían a la sociedad por el odio porque les convenía. Y en ese sentido, incluso mentes preclaras griegas como Genofonte o como Platón llegaron a la conclusión de que la democracia era una gran farsa cuando podía condenar a muerte al hombre más decente de Atenas, que era el filósofo Sócrates. Y en ese sentido, pues las mentes más ilustradas de los siglos siguientes en Grecia echan pestes de la democracia, pues la democracia pues es algo indecente, indigno y propio de bribones. Eso hace, y esta es la primera parte del libro, y llegamos a la segunda, eso hace que finalmente, para que vuelva la democracia, es necesario que llegue la reforma protestante del siglo XVI, que recupera una serie de valores bíblicos sobre los cuales se puede construir la democracia. Y sin esos valores bíblicos no hay manera. Y esto es tan obvio y es tan indiscutible que cuando uno mira el planeta, donde todo el mundo, salvo Corea del Norte o Cuba, pretenden que son regímenes democráticos, hasta el Irán de los ayatolás es un régimen democrático, pues uno ve que en el mundo islámico, evidentemente, pues sí, hay votaciones, hay partidos, etcétera, pero llamar democracia los gobiernos en los países islámicos es muy optimista, como sucede en los países budistas o como sucede en Hispanoamérica, que tiene una base hispano-católica, o en el sur de Europa. Es decir, ¿hay una democracia en Colombia? Bueno, hay algo que se parece. ¿Hay una democracia en México? Se parece. Pero la democracia primero es inestable, cada 2 por 3 pues hay un golpe de Estado, una revolución, una dictadura, etcétera, etcétera. Y sobre todo sucede algo que yo repito mucho en mi programa de radio, y es que una cosa es el país, otra el paisaje y otra el paisanaje. Y finalmente la democracia no se sostiene sobre el país ni el paisaje, sino sobre el paisanaje. Y si ese paisanaje no sustenta, aunque sea de manera laica, una serie de principios que hay en la Biblia, la democracia es imposible. Por eso, guste o no guste, en general a muchos españoles les disgusta muchísimo, al norte del Río Grande ha habido democracias estables durante siglos y al sur del Río Grande hablar de una democracia estable es hablar de la utopía y hablar del paraíso, porque no ha existido jamás y no va a existir jamás mientras sean naciones basadas en unos cimientos hispano-católicos. Y esto habrá gente que le indigne, se enfade, diga tonterías, diga que es la leyenda negra, etcétera. No, esa es una realidad objetiva. Y además tiene una demostración clara. Igual que en su época, cuando Alemania estaba dividida, la gente huía de la Alemania comunista a la capitalista, es decir, huían del paraíso socialista al infierno capitalista, pero al revés no huía nadie. Tuvieron que levantar un muro en la Alemania comunista para que la gente no se marchara en masa y dejara vacío el país. En estos momentos, en el continente americano, la gente no huye del norte protestante hacia el sur hispano-católico. La gente arriesga su vida por llegar al norte anglo-protestante, por definirlo de alguna manera, procedentes del sur hispano-católico.
Y Ujú, si no, no hay nada más que recordar el muro, ¿quién lo levanta? O sea, el muro no lo levanta México para que los norteamericanos no lleguen en masa a México. El muro lo tiene que levantar Estados Unidos para no verse anegado por los millones de personas de esa fracasadísima cultura hispano-católica que están buscando una mínima estabilidad, una mínima seguridad y un mínimo mantenimiento que, por supuesto, no se lo va a dar jamás una cultura de bases hispano-católicas. ujú, Y eso es algo que, a mi juicio, es importante y que desarrollo en esa parte del libro. La parte tercera y cuarta está relacionada con la agenda globalista, no en un sentido conspiranoico, sino en el sentido en que lo definía David Rockefeller en sus memorias, cuando él dice: se me ha acusado a mí y a mi familia de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y a favor de una cábala que gobernaría el mundo y que estaría formada por intelectuales y financieros y llegaría a un nuevo gobierno mundial, ¿no? Y él dice: si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y eso lo dice en un capítulo de sus memorias que dedica a su papel en la creación del Club Bilderberg, de la Trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. La agenda globalista existe, tiene iconos muy claros, como puede ser David Rockefeller, como puede ser George Soros y, como hay que decirlo con toda la claridad, es el Vaticano. Es ujú. decir, hay gente que dice, bueno, el Papa Francisco es globalista. No, 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 no. Todos los pontífices, desde Juan XXIII hasta aquí, han sido globalistas. Lo único es que la agenda globalista ahora es mucho más clara y al Papa Francisco se le nota más porque no habla prácticamente de otra cosa. Pero Juan Pablo II, injustamente mitificado, porque es un personaje muy siniestro en términos morales, Juan Pablo II, yo reproduzco en el libro, una reunión que tiene con todo el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, y él está flanqueado por el cardenal Sodano, que era el número 2 de la Santa Sede, y por el presidente de la Comisión Pontificia, Justicia y Paz, donde él hace un llamamiento a un nuevo orden mundial con un gobierno supranacional, porque los gobiernos nacionales no pueden solucionar los problemas y necesitan un gobierno supranacional. Y que las naciones cedan sus competencias a ese gobierno supranacional. Eso lo dice Juan Pablo II. Y llega Benedicto XVI y en su encíclica sobre la caridad dice que hay que ir a un gobierno mundial, a un gobierno supranacional, porque los problemas con los que se enfrenta el mundo, y él está escribiendo al poco de estallar la crisis de 2008, que en España estalló en el 2007, pues no lo van a solucionar los gobiernos y es necesario un gobierno supranacional, al que por supuesto respalda claramente el Vaticano, y ha llegado el Papa Francisco igual. El libro habla de cuáles son los dogmas de esa agenda globalista, que van desde lo que yo llamo la calentología, a la ideología de género, a la inmigración descontrolada como instrumento de acabar con las culturas y con las naciones, a la idea de la reducción de la población, en lo cual entra no solo el aborto, sino también la eutanasia. La ley de eutanasia en España ha sido impulsada aprovechando el coronavirus y va a poder exterminar incluso a diabéticos, miopes o sordos, o sea, es verdaderamente una ley pavorosa. Y finalmente el libro contiene en su última parte un repaso a todo el mundo en distintas áreas, ¿no? Hay un capítulo dedicado a África, otro a Hispanoamérica, otro a Oriente Medio, a Rusia, a China, etcétera, para comprender en qué situación están frente a esa agenda globalista, que por supuesto tiene un plan de control mundial y que no lo oculta. Cuestión aparte es que la gente lo vea o lo quiera ver. De modo que un mundo que cambia lo que pretende ser un instrumento, tiene muchísima información, multitud de datos, en sus 400 páginas aproximadamente, es un libro que pretende proporcionar un instrumento para que se entienda el mundo en el que vivimos, que no es el de la Guerra Fría desde hace mucho tiempo, sino que es un mundo que cambia. Incluso el libro tiene un epílogo relacionado con la epidemia de coronavirus. Y por cierto, el epílogo se escribió al inicio de la epidemia y lo que ha pasado durante la epidemia es exactamente lo que yo anunciaba en el epílogo.
Es algo que no debería pillar de sorpresa en absoluto. De modo que ese es un resumen muy, muy, muy abuelo de pájaro de Un mundo que cambia. Interesantísimo. Yo lo voy a usar como libro de vacaciones, que me voy dentro de 3 semanas, lo voy a comprar y lo voy a leer tranquilamente. Y Espero que César, lo disfrutes. César, lo que yo veo es que el libro, yo siempre le digo a la gente en la iglesia y a personas que me preguntan que la Biblia habla de cómo va a acabar el final de la película. Entonces es más fácil comprender lo que está ocurriendo ahora. Cuando tú ves el final, tú puedes encajar mejor las piezas. Entonces, yo para mí lo que estás hablando, que es lo que yo veo, encaja muy bien dentro de ese proceso al que vamos, ¿no? ¿Estás de Bueno, acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver. Yo no soy partidario de especular escatológicamente, pero te voy a explicar por qué. Podría decir que con la cantidad de tonterías que he visto en 40 y tantos años decir y las veces que he visto que anunciaban el arrebatamiento para la próxima semana o cosas de este tipo, pues Ya. estoy curado de espanto, pero hay una razón que es mucho más fundamental y que va más allá de eso. Y que es que hay un mandato muy claro de Jesús al respecto. Cualquiera que vaya al libro de los Hechos, al capítulo 1 y el versículo 7, se encuentra con que cuando los discípulos le dicen a Jesús, oye, vas a restaurar ahora el reino de Israel, estamos cerca, etcétera, la respuesta de Jesús es tajante y tiene dos partes. Primera parte, no es cuestión vuestra el dedicaros a pensar en los tiempos y las sazones que tiene mi Padre en su potestad. O sea, no me perdáis el tiempo haciendo crucigramas escatológicos, porque eso no es cosa vuestra, es una cuestión del Padre. Segunda parte de la respuesta. Por el contrario, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no me perdáis el tiempo con eso, que no tenéis ni idea porque eso lo sabe el Padre. Vosotros ocupaos de lo vuestro, que es ser testigos hasta los últimos confines de la tierra. Yo creo que en estos momentos vivimos en una generación absolutamente trascendental. Y esta generación puede hacerlo bien o lo puede hacer muy mal. O sea, esto para mí es muy claro. ¿A qué me refiero con esto? Déjame que te dé un dato que me parece que es bastante significativo. Si uno observa el descenso de la Iglesia Católica en Hispanoamérica desde 1975 hasta la actualidad, la Iglesia Católica prácticamente ha perdido 30% de la población de Hispanoamérica que se ha integrado mayoritariamente en iglesias evangélicas. Lo cual quiere decir que si esta generación siguiera el mismo volumen de crecimiento de la generación anterior, al final de esta generación, la mayoría de Hispanoamérica, por primera vez en la historia, va a ser evangélica. Y eso va a permitir cambios políticos, sociales y económicos que no se han dado en medio milenio y que implicarían realmente un faro para la humanidad, si efectivamente esto es lo que sucede. Yo personalmente estoy convencido de que si esa generación en Hispanoamérica es fiel, los cambios que se van a ver van a ser espectaculares, como no lo ha conocido esa parte del mundo, en prácticamente todos los países. Si eso se prolonga una generación más, y ese avance es una de las causas de que se eligiera a un hispano como papa, como un intento de detener el avance evangélico e incluso reconquistar siquiera una parte de ese avance, si eso prosigue en esta generación, la mayor parte de Hispanoamérica va a ser evangélica por primera vez en medio milenio. Y la historia de las repúblicas hispanoamericanas puede cambiar de una manera dramática, pero al mismo tiempo positiva, por primera vez en 500 años. De manera que yo personalmente no estoy en ese tipo de especulación. Estoy en la idea de ser testigos hasta el último punto de la Tierra. ¿Por qué? Y daría una razón histórica. Porque históricamente ha habido muchos momentos en que se podía pensar que era el final. Hubo gente que lo pensó con Napoleón, hubo gente que lo pensó con Hitler, hubo gente que lo pensó con la Unión Soviética y sin embargo no era así. Y yo creo que en estos momentos estamos en una generación trascendental. Si esa generación comprende las señales de los tiempos,
puede impulsar, insisto, un cambio de unas dimensiones inimaginables y además sobre la base de los principios que hay en la Biblia. Si esa generación pierde esa oportunidad, y tengo la sensación de que hay países donde todo indica que lo va a perder, efectivamente con lo que nos vamos a encontrar es pavoroso. Y incluso me atrevería a decir que, como siempre, la Biblia es muy poco dramática a la hora de exponer detalles. Es decir, la Biblia siempre es muy sencilla en la exposición de detalles. Y las cosas fueron mucho más buenas o mucho más malas de lo que parece de la lectura sencilla de la Biblia. Yo recuerdo, y concluyo con esto porque es una respuesta muy larga, ¿no? Pero yo recuerdo en un programa, yo hacía un par de programas al año en Israel durante años, y en el primer programa traía gente que tenía que ver con la historia de Israel, del pueblo judío, etc. Y recuerdo un año, siempre solía tener un arqueólogo que estuviera trabajando con cuestiones de arqueología de la época de la Biblia. Y recuerdo que un año traje a un arqueólogo que estaba realizando unas excavaciones en el Mar Rojo, en la zona donde la Biblia dice apenas un trocito de versículo que que Salomón había construido cuadras y fortalezas, etc. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y lo que está usted encontrando en estas excavaciones coincide con el texto de la Biblia? Y el hombre me dijo, lo que dice la Biblia es muy modesto. Porque lo que estamos encontrando en términos de cuadras, de construcciones, etcétera, de Salomón, es muchísimo más que lo que aparece en la Biblia. La Biblia es muy modesta, muy telegramática a la hora de describir esto. Yo pienso que eso sucede en todas las páginas de la Biblia. Aquello de lo que habla en términos positivos, la Biblia suele ser muy modesta porque no está escrita para engrandecer a hombres. Y aquello de lo que habla en términos negativos, que muchas veces además aparece en lenguaje simbólico, seguramente es mucho peor de lo que nosotros imaginamos. Y aquellas profecías que se han cumplido, cuando uno compara el enunciado profético con cómo se cumplió, uno se da cuenta que los profetas no eran unos exagerados, no era gente alarmista, apocalíptica, era gente que describía las cosas casi de manera telegramática. Nosotros estamos en una generación que puede llegar a haber un cambio de unas dimensiones inimaginables en un sentido positivo, o puede llegar a haber un triunfo del mal verdaderamente pavoroso. César, yo me quedaba aquí escuchándote un buen rato más, pero ya No, creo que llevamos casi 2 horas 2 horas. hablando. O sea Es que que te he hecho trampa, César. Voy a hacer 2 programas en uno. Digo, ya que está el hermano hablando, yo voy a tirar para adelante. a mí no me parece mal, me parece muy bien. Para mí ha sido 2 horas muy agradables de charla, o sea que no tengo ningún problema. Miraba de vez en cuando la hora y yo decía, yo no sé cómo le va a aguantar la gente, o no sé cómo lo va a alargar o qué piensa hacer, pero bueno, está perfectamente. No tengo ningún problema en que emitas esta conversación tan agradable en 2 partes. César, me ha encantado escucharte, me ha encantado estar contigo. Te damos las gracias, no solamente yo, sino los que te están viendo, porque abrir el corazón es un tesoro y un regalo que nos brinda a las personas y tú has abierto tu corazón y nos has contado tus cosas pequeñas que son las más grandes. Así Bueno, yo soy muy transparente con mi vida, o sea, no tengo nada que ocultar en mi existencia, tanto si es bueno como si es malo, yo lo tengo muy asumido, de modo que en una conversación amigable como esta, distendida, muy agradable, que tú has llevado además muy bien y de una manera muy grata, pues bueno, uno está hablando como se estaría tomando un café con un exacto. amigo, ¿no? Y contando anécdotas que recuerdas, o sea que esto ha fluido de una manera muy natural, también porque el planteamiento que tú haces pues es un planteamiento muy adecuado y muy admirablemente natural, y en ese sentido se entra dentro de esa situación pues prácticamente desde el segundo o primero. Pues César, un fuerte abrazo, hermano. Gracias por compartirnos, estamos muy contentos y la verdad que espero que los que nos están escuchando podáis tomar nota de que los valientes y esforzados de ellos es el reino de los cielos. Así que César,
vemos que eres un hombre forzado y valiente, sigue adelante, estamos contigo y, por supuesto, vamos a leer el libro Un mundo que cambia. Bueno, espero que lo disfrutéis y sobre todo que os sea de utilidad. Muchísimas gracias por todo y que Dios te bendiga a ti y a la gente que llegue a escuchar esta grabación. Muchas gracias, un fuerte abrazo.